Buen día a todos los seguidores de este canal. Química con Mario. El tema a tratar el día de hoy, materia y energía. Empecemos. El tema del día de hoy es de mucha trascendencia en diversos capítulos del estudio de esta ciencia muy importante, una ciencia joven respecto a la física y a la matemática, porque esas ciencias pues trascienden desde los años antes de Cristo. En cambio, la química se evoluciona casi en el siglo XVII, por los años 1800 y luego en 1900, hasta ser una ciencia muy elemental que en la vida diaria satisface necesidades del ser humano. El día de hoy, hablar de los cuerpos materiales, tangibles o intangibles, materias que nos rodean, el aire, el agua, lo que nos vestimos, los alimentos, la misma energía, la energía eléctrica, la energía luminosa, natural o artificial, están relacionados directamente con esta ciencia muy bonita llamada la química. Es por eso que vamos a hablar a la materia. Estimados seguidores, en este video aprenderás a diferenciar un cuerpo material de la energía, identificar las diferentes propiedades de la materia, clasificar a la materia como sustancia y mezcla. Esta parte es muy esencial. Es de importancia para entender, por ejemplo, cuando lleguemos a unidades químicas de masa, que es la mol, porque voy a hablar de sustancias. En mezclas, por ejemplo, para que entiendas soluciones, cuando hablas de molaridad y normalidad, que son mezclas homogéneas. Entonces, teniendo estos conceptos básicos, entonces en los temas posteriores vas a estar mucho mejor. ¿Qué más vamos a aprender? Reconocer fenómenos físicos de fenómenos químicos, porque la materia está en constante transformación. Y relacionar adecuadamente la materia y la energía propuesta por un gran científico, Albert Einstein. La materia es todo aquello que construye el universo. Se encuentra en constante movimiento, en constante transformación. Esa transformación viene a ser los fenómenos. Hay fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos nucleares. Y lo más trascendental es que se diferencia fenómenos físicos y fenómenos químicos. Hablaremos en su respectivo momento. La materia es todo aquello que tiene masa. ¿Ven? Y la masa viene a ser la cantidad de materia, la cantidad de partículas, de moléculas, de átomos que está formado dicho cuerpo material. Y también viene a ser el lugar que ocupa en el espacio. Ese lugar que ocupa en el espacio se llama pues extensión. Tiene otro nombre llamado volumen. Entonces, cuando hablamos de la materia se manifiesta de dos maneras. Materia condensada y materia dispersada. Aquí. ¿Estás viendo la manito? Materia condensada y materia dispersada. Y cuando estudiamos propiedades, clasificación de la materia, estructura de la materia, estados de agregación de la materia, más hablamos de esto. Pero también la materia no se manifiesta de una manera dispersada. Materia sustancial a la condensada, materia no sustancial. Entonces hay una pequeña diferencia, pero de importancia. La materia condensada es aquella que posee dos propiedades, dos características fundamentales, masa y volumen. Ahí tenemos ejemplo el agua, el aire, el alcohol. Ahora que necesitamos alcohol para todas estas circunstancias de esta enfermedad, ¿no? Para la desinfección, moléculas, átomos, protones, etcétera, y todo lo que nos rodea, de eso estamos hablando. Tienes un libro, materia condensada, ¿ven? Tenemos una barra de zinc, materia condensada. Pero la materia dispersada es aquella que presenta como parte fundamental la energía. La luz solar, el calor, los rayos X, los infrarrojos, los rayos ultravioletas, ¿no? Entonces las ondas de TV, los radares, microondas, etcétera, vienen a ser materia dispersada, es pura energía. Entonces, tenemos en relación, pues, ¿no? Hablar de la materia es un tema muy amplio. Por lo tanto, una de las
propiedades de la materia, que se va a ir clasificando indistintamente, nos permite saber diferenciar un cuerpo material de otro cuerpo material, pero no todas, ojo. Las generales no permiten diferenciar. ¿Eh? Las propiedades generales son propiedades extensivas, dependen de la masa, son aditivas. La masa, el peso, el volumen, la energía, y cada uno de ellos tiene sus teorías. La inercia. ¿Qué viene a ser la inercia? Todo cuerpo mantiene su estado en reposo o movimiento, a no ser que se modifique por una fuerza extraña. ¿Sí? ¿Ok? La impenetrabilidad, todo cuerpo, el lugar que ocupa un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Entonces son propiedades generales, lo presentan los líquidos, los sólidos y los gases. Que de los seis estados de la materia, 3 son importantes: sólido, líquido, gaseoso. Hay el estado plasmático, hay el estado fermiónico, hay el estado Bose-Einstein, ¿no? Pero más hablan de qué: sólido, líquido y gaseoso. Las propiedades particulares o específicas rige para cada materia. Para los líquidos tienen sus propiedades, los sólidos tienen sus propiedades y los gases. Estas propiedades que estás observando en la parte inferior, elasticidad, dureza, ductibilidad, maleabilidad, fragilidad y tenacidad, exclusivamente vienen a ser ¿de quién? De los sólidos. ¿Ve? Porque ductibilidad no tienen ni líquidos ni gases. ¿Ve? Una propiedad de líquidos, la viscosidad. Una propiedad de gases, la expansión, la atmólisis, la difusión. Entonces, eso viene a ser particular. Estas particulares nos permiten diferenciar un cuerpo material de otro cuerpo material. Pero no solamente hay propiedades generales y particulares, sino también hay propiedades físicas, propiedades químicas. Ambas se pueden observar, se pueden ver, se pueden medir. Solo que en las propiedades físicas, dice, no cambia la identidad y la composición del cuerpo material, o sea, de la sustancia. Tú puedes medir la temperatura del agua, pero el agua sigue siendo agua. Si está a una temperatura de 10 grados Celsius, porque estará, pues no, a esa temperatura muy fría, pero puede estar pues, a 80 grados Celsius, antes que llegue al punto de ebullición. ¿Ve? Son propiedades. La temperatura es una propiedad física, el volumen, la densidad, todas estas que observas aquí arriba son propiedades físicas. Las propiedades químicas se refiere a la capacidad de una sustancia de transformarse en otras. Ahí está la reactividad, la combustibilidad, la energía de ionización. ¿Ve? Entonces hay propiedades químicas. Propiedades químicas del carbono, por ahí a veces se estudia la tetravalencia, la hibridación, que es la mezcla de orbitales. Entonces hay muchas propiedades químicas. Para diferenciarlo un poco mejor, tenemos que saber que las propiedades de la materia también pueden ser extensivas y pueden ser intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de materia, o sea, dependen de la masa. Son aditivas, se pueden sumar. Todas las propiedades generales son aditivas, son extensivas. Tengo 5 gramos de azúcar y tengo 10 gramos de azúcar, estoy hablando de masa. 5 más 10, 15 gramos. Puedo sumar. El área, el calor liberado, el calor absorbido, son propiedades extensivas. En cambio, las propiedades intensivas no dependen de la masa, no dependen de la cantidad de materia. No puedes sumar, no son aditivas. La temperatura de ebullición del agua a nivel del mar. Todos saben que es 100 grados Celsius. 1 litro de agua, 3 litros de agua, 5 litros de agua, distintas masas, porque son distintos volúmenes. Su temperatura de ebullición siempre va a ser 100 grados Celsius, 100 grados Celsius, 100 grados Celsius. Tengo 2 litros de agua, ¿a qué temperatura va a hervir? 100 grados Celsius. Tengo 100 litros de agua, ¿a qué temperatura va a hervir? 100 grados Celsius. Yo no puedo sumar 100 grados Celsius más 100 grados Celsius. O sea, en las propiedades intensivas, ¿estamos de acuerdo? No son aditivas. Las extensivas no permiten diferenciar a las sustancias. En cambio, las intensivas diferencian a las sustancias. Otro ejemplito. El diamante sólido
y tiene una dureza diferente al grafito, que también es puro carbono y es sólido. ¿Ve? Entonces, diferencias, ¿eh? ¿Ve? Diferencias. El diamante es transparente y el grafito es, ¿qué? Negro. Entonces, su hibridación en el diamante es sp3, en el otro es sp2. Entonces, ahí ve, vas diferenciando esa relación. La temperatura de fusión del cobre es diferente a la del zinc, será diferente a la de la plata, y cada elemento químico tendrá su temperatura de fusión y ebullición. La densidad del agua es 1, la densidad del aceite es menor que la del agua, y así sucesivamente. Entonces, estas permiten diferenciar. Y aquí hay algo importante, toda propiedad química, nunca te olvides aquí, ahí está mejor así, son intensivas. La combustión, la reactividad, los tipos de reacciones que hay, etcétera, vienen a ser propiedades químicas, no dependen de la masa. Entonces, estas propiedades es de importancia dentro del estudio de la materia. Continuamos. Por una propiedad general llamada divisibilidad, la materia puede pasar desde materia hasta la partícula más pequeñita que viene a ser quarks, por distintos medios. Medio mecánico, ejemplo la trituración. Medio físico, ejemplo la destilación. Medio químico, las reacciones químicas. Bombardeos nucleares mediante medios nucleares, fisiones, transmutaciones nucleares. Mediante energía cósmica o acelerador de partículas llegas hasta quarks. ¿Ven? Entonces hay una estructura de la materia llamada divisibilidad de la materia. Cuando te pregunten, última parte de la materia, no le digas el átomo. El átomo es la última parte del elemento químico, es otra cosa. Pero la última parte de la materia, hoy en día hay quarks. ¿Ven? Entonces hay un orden y esperando que vayas adecuando que de materia por parte de subdivisión obtienes cuerpo, por medios mecánicos partículas, moléculas, átomos, partículas subatómicas. Hay 3 fundamentales, protón, neutrón, electrón. Hay más partículas, leptones, bariones, piones, etcétera, etcétera. Y casi en el átomo hay 236 partículas subatómicas. Ese ya es el estudio de la física nuclear. En estructura atómica hablaremos un poco más, hasta llegar hasta la más pequeñita, que viene a ser los quarks. Toda esta parte teórica vamos a ir adecuando y esto es de importancia. La clasificación de la materia. Es muy amplio, por eso hay que hacer mucha lectura. Cuando sabemos clasificar la materia, vamos a saber responder preguntas cuando me dicen, en el siguiente sistema, ¿cuántas fases, cuántos componentes y cuántos constituyentes hay? Entonces, dentro de ese sistema puede haber sustancia pura, puede haber mezcla, o puede haber mezcla homogénea indistintamente. Entonces se va adecuando sus conocimientos. Te decía, si tú sabes diferenciar bien y clasificar bien a la materia, cuando hablas de sustancias, ahí va a venir pues, los moles de átomos, moles de moléculas. ¿Ve? Cuando hablas de soluciones, hablas pues de sistemas dispersos, hablas de la misma solución, solución líquida, solución gaseosa, que son las mezclas homogéneas. Las aleaciones son mezclas homogéneas. Los coloides y las suspensiones son mezclas heterogéneas. ¿No? Te da un panorama más amplio. La materia se clasifica bien en sustancia, que viene a ser pura, o en mezcla. Sustancia pura, ¿por qué? Porque está formado por el mismo tipo de átomos o por el mismo tipo de moléculas o unidades, fórmulas y son compuestos iónicos. Esas sustancias puras pueden ser sustancia simple y sustancia compuesta. A este le llamas compuesto, tienen moléculas iguales. Se dice molécula cuando tienen pues que la estructura o el enlace covalente. Entonces cuando hablemos de enlace químico, ahí va a haber enlace iónico y enlace covalente. Entonces también te orienta bien. Los compuestos iónicos no forman moléculas, pero sí los compuestos covalentes forman moléculas, ¿ve?
Las sustancias simples pueden ser sustancias en forma atómica o pueden ser en forma molecular. Cuando yo digo sustancia en forma atómica, átomo de cobre, átomo de plata, átomo de hidrógeno. Pero cuando digo molecular, molécula de hidrógeno, es H2, es el gas. Molécula de ozono, pero está formado solamente por átomos de oxígeno. A eso se llama sustancia simple. La sustancia simple en forma atómica, su mínima parte, el átomo, su mismo nombre dice molecular, y la sustancia simple que está formada por dos o más átomos, esa está en forma molecular. ¿Ve? O sea, los átomos van a ser iguales. Más que nada aquí hablamos de los elementos, pues, ¿no? Y en la tabla periódica hay 118 elementos químicos. Y si hablamos de sustancia compuesta o compuesto químico, hay compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Hay cantidad, miles y millones de compuestos, tanto orgánicos e inorgánicos. Alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, hidrocarburos dentro de la orgánica. Óxidos, hidróxidos, peróxidos, sales oxisales, aloideas, dentro del estudio de los compuestos inorgánicos. Pues es una complejidad, pero poco a poco nos vamos a ir adecuando. La mezcla puede ser homogénea, en forma sencilla no diferencia sus componentes, en sí vienen a ser las soluciones, y la mezcla heterogénea generalmente diferencia sus componentes. Sus partículas dispersas, ¿no?, vienen a ser mayor de 1 nanómetro, o si es de 1000 nanómetros ya son partículas ordinarias, y vienen a ser las suspensiones. Esta partecita de mezcla heterogénea se estudia en sistemas dispersos. Y ahí se clasifica como soluciones a la homogénea. Y la heterogénea abarca a los coloides y a las suspensiones, que también es otro tema muy interesante. O sea, es amplio todo esto, pero ya vamos clasificando a la materia. Entonces, si vamos a hablar de sustancia, decimos sustancia química, es todo cuerpo material homogéneo de composición química definida y constante. Están representados por símbolos, eso van a ser pues, los elementos, las sustancias simples, o por fórmula, eso van a ser los compuestos. Símbolo del calcio, pondremos pues, Ca. Fórmula del ácido nítrico, HNO3. Son como tienen estructura definida. Sus propiedades son constantes. El ácido nítrico tendrá su color, tendrá su reactividad, tendrá su punto de fusión, de ebullición, tendrá una densidad. ¿Ve? El calcio también tendrá sus propiedades, tendrá otro punto de ebullición. O sea, estas sustancias son definidas. Y aquí está un poquito mejor, elemento. No se descompone en otras más simples por medios químicos. Medios químicos, oxidación, combustión. Hay clases de reacciones, ¿verdad? Adición, neutralización, etcétera, etcétera. Hasta reacciones redox también tenemos. Dentro de la oxidación hay redox. Entonces ahí tenemos al oxígeno como sustancia simple molecular que necesitamos para la respiración. Hoy en día es importante. Tenemos hierro, tenemos oro, una barra de oro exclusivamente estará formada por átomos de oro. No habrá otro elemento, por eso decimos sustancia pura. Si es compuesto, tenemos por ejemplo el agua, tenemos al butano, un compuesto orgánico, tenemos amoníaco, o sea, esto tiene fórmula. ¿Ve? Entonces ahí diferenciamos correctamente, ¿no?, nuestros criterios. Continuando, hablemos de mezcla. A ver, aquí, pasemos a mezclas. Dice, es la reunión de dos o más sustancias, ¿sí?, pero en proporciones variables, no son definidas, no. Donde las propiedades de los componentes se conservan. Tengo agua salada, puede ser poco agua, bastante sal, y vamos adecuando a esas proporciones. El agua sigue siendo agua, la sal. No hay reacción química, o sea, no se genera nueva sustancia. Las mezclas no tienen fórmula. Los que tienen fórmula son los compuestos. Se pueden separar por medios físicos.
Los compuestos se pueden separar por medios químicos mediante las reacciones químicas. Hay mezclas homogéneas. Si yo digo aquí disoluciones, estás hablando de las soluciones. Hay soluciones gaseosas, como el aire es una mezcla de gases. Soluciones líquidas, como el agua de mar, el agua potable. Soluciones sólidas, todas las aleaciones. El bronce, la amalgama, el acero. Tenemos, ¿qué más hay? El latón. Entonces son aleaciones, no diferencias componentes. Pero las heterogéneas, diferencias componentes, ¿no? El granito, las piedras, el agua turbia, etc. Viene algo más importante que esto todos debemos saber. Saber diferenciar, porque hay un tema llamado estado gaseoso, donde hablamos la ley general de los gases. Entonces, cuando nosotros hablamos de los estados de agregación, 3 estados importantes. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Las fuerzas de cohesión entre sus componentes son mayores que la de repulsión. La de cohesión es mayor. Este es todo lo contrario. Las fuerzas de repulsión entre sus moléculas, sus fuerzas intermoleculares va a ser mayor que la repulsión. Y aquí hay un equilibrio. ¿Ven? Entonces, una lectura a estos 3 estados importantes y el cuarto estado principal de la materia, el estado plasmático, ¿no? Que son gases ionizados a elevadas temperaturas, se encuentran en el Sol, en la ionosfera, en la estratosfera de otros planetas. El estado plasmático es el cuarto estado principal. Pero lo que debes dominar más es esto. Y estos 3 estados están regidos a 2 variables termodinámicas, la temperatura y la presión. ¿Ya? Entonces ahí ya se va a ir adecuando también esos parámetros de cambios de estado que viene en la otra diapositiva. Dice, los cambios de estado, todos estos cambios son fenómenos físicos. La sublimación, la cristalización, y estás observando. Y este es un estudio que viene desde tus conocimientos de primaria, de un tercero de secundaria, y esta es cosa sencilla. Pero sí hay 2 cositas que quiero ubicarte aquí. La vaporización, dice ahí, ¿ven? La vaporización, y abajo le he puesto ebullición. Hay 3 tipos de vaporización. Uno, llamado, lo que está ahí, la ebullición, que se da en toda la masa líquida, la ebullición, a una temperatura constante. ¿Ven? Otro viene a ser la evaporación, la evaporación. La evaporación también es un paso de la fase líquida a la fase gaseosa, pero se da solamente en la parte superficial del líquido a cualquier temperatura menor a la temperatura de ebullición. Y cuando el paso de la fase líquida al gaseoso es rápida, se llama evaporación violenta, tiene otro nombre, llamado ¿qué? Volatilización. Los tres vienen a ser cambio de la fase líquida a la fase gaseosa, pero en sus conceptos son cosas diferentes. Ojo. Cuando hablamos de condensación o licuación, también quiero que diferencies. La condensación, ¿para quién vale? Y la licuación también, ¿para quién vale? Entonces, a ver, explique, profe. Entonces, la condensación para vapores. Si le pongo, para vapores. ¿Y qué es un vapor? Son líquidos que se encuentran en fase gaseosa. El ejemplo más sencillo viene a ser el vapor de agua. Ese vapor de agua, cuando vuelve a la fase líquida, no dices licuación, dices condensación. Y la licuación exclusivamente viene ¿para quién? Para gases. ¿Y qué son gases? Son sustancias que en su medio ambiente se encuentran en fase gaseosa. Valga la redundancia. Ahí está el oxígeno, está el nitrógeno, el gas amoníaco. El gas propano es lo que consumimos, llamado GLP, gas licuado del petróleo. En el baloncito de cocina que tienes en casa, ahí se encuentra GLP, pero no está gas dentro de ese recipiente, está líquido a alta presión. Y cuando abre la válvula para que mamita prenda, por ejemplo, se gasifica, vuelve de nuevo ¿a qué? A la fase gaseosa.
Es que en una instancia, cuando quieres hacer la licuación de ese gas, entonces hay un punto crítico, hay temperatura crítica, presión crítica, llamado diagrama de fases. Es otro temita también para hablar, ¿ve? Entonces, cuando encontramos ese gas en estado líquido, la presión del medio ambiente es menor que la presión que está en ese balón y de nuevo se gasifica, ¿ve? Y entonces son los cambios de estados. Todo esto son fenómenos que fenómenos físicos. Sigue la teoría. Ahí están los fenómenos. Ejemplos, hay diversidad de ejemplos. Yo te he puesto 3 nada más. En los físicos no cambian las sustancias, son las mismas. La refracción de la luz, el doblez de un clavo, la imantación, la atracción que va a haber en ese imán. Entonces aquí hay ejemplitos de fenómenos físicos. Y químicos, todo lo que es reacciones químicas. Y hay 3 evidencias importantes cuando tú quieres hablar, y hablaremos en otro temita cuando hago la diapositiva de reacciones químicas. Evidencias que se produce una reacción química llamada fenómeno químico. Cambio de color, olor y sabor. Son evidencias. Ahora también tenemos otros, la fotosíntesis de las plantas, la respiración, entra oxígeno a tus pulmones que liberamos. CO2 y vapor de agua, estamos haciendo una correcta combustión completa. La electrólisis dentro de la electrodeposición, ¿no? Se va a descomponer sustancias para formar nuevas sustancias, ¿ve? O sea, hay reacción química. Entonces, esos fenómenos físicos y químicos hay que diferenciarlo muy bien. Como la materia se manifiesta de 2 maneras, como materia condensada y dispersada, este gran científico Albert Einstein relaciona la masa y la energía. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, decía Lavoisier, ¿ve? Pero él dice, la materia y la energía pueden transformarse mutuamente, decía Einstein, pero la masa total en el universo no aumenta ni disminuye. Y sale su ecuación cuántica en la teoría especial de la relatividad de masa y energía, ¿no? Después de hacer tantos cálculos matemáticos, nos da esta pequeña información, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La energía me pueden trabajar en hercios, puede trabajar en joules, más que nada trabajan en joules. Y cuando trabajan en joules, la masa debe estar en kilogramos y la velocidad es esta constante, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, aplicando esta formulita, generalmente es de importancia, dice, lo magnífico de esta ecuación tan sencilla y tan hermosa es que muestra que pequeñas cantidades de masa pueden ser convertidas en grandes cantidades de energía. Esta formulita realmente sirve para hallar la energía que se libera en las reacciones nucleares. Como las reacciones nucleares se ven en el núcleo del átomo y la masa es pequeñita, pero se concentra toda la masa tan pequeñita en el núcleo, libera alta energía. Tenemos reactores nucleares, tenemos submarinos nucleares, entonces, que liberan con pequeña masa cantidad de energía. Y dentro de esa teoría de la relatividad viene aquí la masa final. Cuando un cuerpo viaja con respecto a la velocidad de la luz, la masa final o llamada masa inercial va a ser igual a la masa inicial de esa partícula, de ese cuerpo, sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del cuerpo al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Gracias por todo y no olviden darle like y suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cuando subamos otro tema interesante a la química. Y no se olviden, química con Mario. Bye bye.